Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy domingo 19 de abril del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, muy amables. Gracias por abrir vuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Como dice en Lucas 8:11, la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y pidámosle al Señor que ustedes y yo no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que pongamos por obra la palabra de Dios y así seamos bienaventurados, dichosos o felices, como dice Santiago 1:25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicaba lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 12 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al escuchar tu palabra no seamos sordos a tu voz,
que la recibamos con humildad en nuestro corazón, que la pongamos en práctica y perseverando en ella podamos dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo el pasaje de los discípulos de Emaús. Como ellos iban bien tristes hacia un pueblo llamado Emaús, el mismo Jesús se les acerca a ellos y les pregunta qué pasa. Jesús siempre a sus discípulos para enseñarles empieza con preguntas y empieza escuchando. Y el primero les escucha. Ok. Y luego en el versículo 25 al 27 dice, pero qué insensatos y qué duros de corazón son ustedes, qué tardos de entendimiento. Y como les hace entender con las escrituras, explicándoles todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, lo que había de él, lo que estaba escrito de él, que tenía que padecer, que tenía que morir, que al tercer día ha de resucitar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es una enseñanza teológica para nosotros muy, muy, muy importante, que para ustedes y yo, incluso decía San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Es importante que ustedes y yo leamos la escritura todos los días y que la entendamos no aisladamente, sino junto, como así lo explica el magisterio de la Iglesia. Lo podemos ver en el catecismo. Y hablando del catecismo, el catecismo nos da una amplia explicación sobre, antes de eso, un momentico, en el versículo 32, ellos dicen, nos ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las escrituras, porque la palabra de Dios es capaz de cambiar nuestros corazones. Por eso cuando queremos ayudar a alguna persona, tenemos que ayudarle con la oración y con la palabra de Dios. A veces venimos a darle nuestros consejitos, que a veces como humanos nos equivocamos, aunque tengamos buena intención. Cuando la palabra de Dios viene al corazón de la persona, dice Jeremías 23:29, es como el martillo que golpea la peña. Entonces es ahí donde el Señor viene a nuestra vida y dice, no estaba ardiendo nuestro corazón. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro corazón arde. Bendito sea Dios, que así sea. En el versículo 35 ellos dicen, y cómo ellos lo reconocieron al partir el pan. Se habla de la Eucaristía. Hablando del sacramento de la Eucaristía, el Catecismo de la Iglesia nos explica acerca de esto en el numeral 1322 al 1419 y nos da una explicación bien amplia acerca de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial, el nombre de este sacramento, la Eucaristía en la economía de la salvación, la celebración litúrgica de la Eucaristía, el sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial, presencia. Y dice el banquete pascual, la Eucaristía, Pignos Futurae, Gloriae, resumen. Entonces, lean por favor, cuando ustedes se tomen un tiempo, lean el numeral del Catecismo 1322 al 1419, donde nos habla acerca de la Eucaristía. Les voy a leer algunos numerales, nada más, para que entendamos un poquito acerca de la Eucaristía. Numeral 1322 dice, la Sagrada Eucaristía culmina la institución cristiana. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo con la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nos dice el numeral 1324. La Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Lumen Gentium 11. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. P.O. 5. Vamos a ver, dice el nombre de este sacramento, numeral 1328.
La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Eso es Eucaristía, acción de gracias. Las palabras Eucaristein, Lucas 22:19, 1 Corintios 11:24 y Elohein, Mateo 26:26, Marcos 14:22, recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. 1329, banquete del Señor, 1 Corintios 11:20, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9, en la Jerusalén celestial. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, Mateo 14:19, Mateo 15:36, Marcos 8, versículos 6 y 19. Sobre todo en la última cena, Mateo 26:26, 1 Corintios 11:24. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección. Lucas 24, del 13 al 35, como estamos hoy leyendo en los discípulos de Maús y cómo ellos le reconocieron al partir el pan. Y con esta expresión, los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas, Hechos 2:42, Hechos 2:46, Hechos 20:7, Hechos 20:11. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. 1 Corintios 10 del 16 al 17. Asamblea Eucarística Sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. 1 Corintios 11 del 27 al 34. Y vamos a ver. Voy a leer el numeral 1360. Dice: la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en Números 6:24, que la Santísima Virgen María junto con todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.